Bienvenido, doctor, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todas y todos. Les saludo cordialmente desde Palacio Nacional, aquí en el Salón Tesorería. Me presento nuevamente con ustedes, doctora Ana de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, y pues les damos la más cordial bienvenida desde donde nos estén visualizando el día de hoy, de plataforma televisiva o las diferentes redes de visualización en las que se comparte esta conferencia diaria. Me acompaña el día de hoy el doctor Ruy López Ridaura, también de manera virtual. Va a estar el doctor Ruy brindándonos información de vacunación. Y también, por supuesto, está conmigo un invitado experto que hablará con nosotros el día de hoy de la vacunación en embarazadas. En específico, pues saben que es un tema sumamente relevante y que ya inició en nuestro país. El doctor Enrique Chacón Cruz. Bienvenido, doctor. El doctor es un médico, es pediatra infectólogo, es como tal maestro en ciencias en vacunología y desarrollo de fármacos por la Universidad de Siena, Italia, y cuenta con un postdoctorado en investigación e infectología pediátrica también en la Escuela de Medicina del Este de Virginia en Estados Unidos. El doctor Chacón pues actualmente está en el Hospital General de Tijuana y se desempeña como jefe del Departamento de Infectología Pediátrica. El doctor pues estábamos platicando que ha colaborado de manera estrecha en el diseño de protocolos para ensayos clínicos de 3 vacunas contra COVID. Entonces, pues será muy interesante escuchar sobre la experiencia y sobre lo que nos va a compartir el día de hoy y pues esperamos que sea de su agrado. Sin más, pues yo estaré brindando, como bien saben, el panorama nacional, ¿no? Y el día de hoy también brindaremos un poco de la perspectiva internacional de lo que está ocurriendo alrededor del mundo también al respecto del tema de COVID-19, y el doctor Ruy López posteriormente pasará a brindarnos y apoyarnos con el informe de vacunación. Entonces, pues muchas gracias. Voy a proceder entonces a dar el informe. Pues bien, iniciamos, como saben, siempre en nuestro panorama nacional presentando esta gráfica que representa a los casos que se han presentado de manera incidente y a los casos activos estimados, y también pues tenemos algunos datos sobre las personas recuperadas que también representan nuestra estadística nacional. Vemos que continuamos con un descenso. Ya se ha mencionado durante toda esta semana que estamos pues con diferentes semanas donde visualizamos ya de manera consecutiva una disminución en nuestro país al respecto de la situación de COVID-19, lo cual es sumamente favorable, y esperemos continuar por esta misma tendencia en las siguientes semanas. Ahorita, el día de mañana, cierra la semana epidemiológica, como bien lo recordarán, y en este momento pues visualizamos que la tendencia posiblemente permanecerá a manera descendente. Sin embargo, recuerden que esto es un promedio nacional en nuestro país, que es tan grande y con tanta belleza y riqueza cultural y diferentes comportamientos. Visualizamos también de manera específica en las entidades federativas cómo va el comportamiento también de la pandemia. Y es importante pues resaltar aquí que hemos visualizado, ¿no? Ya se ha comentado también durante la semana, que el estado de Quintana Roo en este momento se encuentra con una situación en donde se observa un incremento de casos, y por ende pues es sumamente importante
que todos los estados y todas las personas nuevamente estemos recordando continuamente que debemos continuar aplicando las medidas preventivas de sana distancia, del uso correcto del cubrebocas y de las medidas de etiqueta respiratoria, que son cubrirse, ¿no?, al toser o al estornudar con la parte interna del codo, y sobre todo el lavado de manos. Esto es sumamente importante también aplicarlo y continuar con las medidas, aunque ya se haya sido vacunado. Esto es indispensable en este momento para poder continuar con esta tendencia que estamos viendo, que sobre todo pues en algunos estados de la península de Yucatán estamos viendo que pues esta situación puede haber un incremento de casos. Entonces, recordar siempre estas medidas y continuar, no confiarnos y no bajar la guardia. Respecto a los casos activos estimados, tenemos que actualmente se representa un 0.7%, ¿no?, que son aquellos casos que se reportan durante un periodo de los últimos 14 días y se tiene una cifra de 19.425 de los mismos. Estos, como saben, pues también los casos estimados totales los tenemos representados del lado izquierdo de la gráfica, en la parte inferior, y en este momento tenemos 2.595.027 casos estimados. Respecto a las personas recuperadas, tenemos ya casi llegando a los 2 millones, 1.923.744 personas recuperadas, y lamentablemente pues continuamos con esta cifra de defunciones de 223.068, y reitero, sumamente importante para que estas cifras también no continúen avanzando, aplicar las medidas que previamente hemos comentado. Tenemos que seguir cuidándonos y al final con estas medidas no solamente nos cuidamos nosotros mismos, sino que nos cuidamos a su vez a toda nuestra población. La que sigue. También visualizamos en esta gráfica que presentamos de manera diaria la situación de hospitalización, también la cifra de camas generales y las camas con ventilador mecánico. Podemos visualizar que en este momento hay una ocupación respecto a las camas generales del 13%, y esta no tuvo ningún cambio con respecto al día anterior, y la ocupación en camas con ventilador tenemos una cifra del 14%, también en donde no hubo cambio con respecto a la cifra anterior, y una reducción de ocupación nacional respecto al máximo presentado del 87%. Entonces, pues también continúa en representación de un descenso esta situación de hospitalización, afortunadamente. Como les comentaba, pues también como un elemento quincenal presentamos el panorama internacional de lo que está ocurriendo a nivel mundial y cómo se están comportando en las diferentes regiones esta pandemia. Nosotros desde la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, de manera diaria realizamos un monitoreo de las cifras que se están presentando a nivel mundial, con apoyo de la fuente específica correspondiente de la Organización Mundial de la Salud. Y es importante comentar que en este momento, para la pandemia a nivel mundial, casi alcanzamos los 170 millones de casos confirmados. Nos encontramos con un corte al 27 de mayo con 168.040.871 casos confirmados a nivel mundial, y como pueden observar también en las gráficas, del lado izquierdo se encuentra la región de América. La región de América desde el inicio de la pandemia representa la región donde se han confirmado más casos. De hecho, podemos visualizar que casi el 40% de ellos están reportados en nuestra región, 39.6% para ser exactos, y esto generalmente ha tenido un comportamiento en donde la segunda región donde se han presentado desde el inicio de la pandemia los casos de COVID-19 ha sido Europa, también casi con un 33% de la representación total de casos confirmados. Y Asia Sudoriental en este momento permanece como la región, la tercera región en donde se han confirmado el 18.5% de los casos a nivel mundial. Recordemos que todas estas cifras provienen de un panel que tiene la Organización Mundial de la Salud y al cual pues tenemos acceso los países y visualizamos de manera diaria
como les comento, a través de la Dirección General de Epidemiología y la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. La que sigue. Respecto a la situación del comportamiento también en los últimos 14 días, esta es la diferencia con la gráfica anterior, el periodo de tiempo, aquí vemos representados los 14 días del comportamiento de los reportes que van brindando los países a la Organización Mundial de la Salud. Entonces visualizamos de diferente con la gráfica anterior, que evidentemente América ocupaba la gráfica del lado, la barra del lado izquierdo de esta gráfica, que aquí Asia Sudoriental se encuentra, digamos, en este lado de la gráfica. Tiene aproximadamente el 49.1% de los casos confirmados en los últimos 14 días. Perdón. Y evidentemente con esto nos representa que hay una situación de transmisión activa en la región. Recordarán que en las últimas semanas que se ha presentado el panorama internacional, en Asia comentamos que estaba ocurriendo una transmisión sumamente activa, sobre todo en la India. Entonces, esta situación representa todavía a esa transmisión del país de la India, que lamentablemente pues ocurrió como una situación crítica e impactante a nivel mundial para la transmisión del COVID-19. Posteriormente tenemos a la región de América con un 30.1% de los casos confirmados en los últimos 14 días y también en tercer lugar visualizamos a Europa con 11.5%. En Europa también tuvimos un periodo hace algunos meses en donde, recordarán, estaban en una tendencia ascendente con el reporte de casos. En este momento visualizamos que afortunadamente van representados con un descenso en la situación en esa región y presentaremos precisamente algunos detalles específicos de nuestra región también para que veamos cómo se están comportando algunos de los países y visualicemos que no debemos confiarnos y que la pandemia continúa. La que sigue, por favor. Esta es una representación un poco más específica de una fuente que viene de la Universidad de Oxford, que es de Our World in Data. Y como ven, aquí en estas líneas está representada desde el inicio de la pandemia el comportamiento de los casos por continente. Me detengo un poco para llamar su atención sobre la ocurrencia del tema de América del Sur. Esta fuente de información divide a nuestra región en América del Norte y América del Sur y como pueden observar, en algún momento esa región iba muy similar al comportamiento con Europa, que fue hace algunos meses que veíamos que Europa tenía una presentación ascendente en el tema de sus casos y que varios de sus países pasaban por terceras y cuartas olas de la pandemia. En este momento podemos visualizar que América del Sur continúa, pues lamentablemente, incrementando en su comportamiento y esto pues es evidente y lo vemos desde la perspectiva también de un análisis más específico que hacemos a través de la unidad, también por país. Entonces, si visualizamos, tenemos una situación aparentemente positiva en muchas de las regiones, en muchos de los continentes, vemos cómo empiezan las curvas a descender, pero en América del Sur en particular visualizamos ese foco que hay que estar siempre pendientes y de lo que pueda estar ocurriendo en los países. Este comportamiento no es tan marcado para los casos, esta gráfica representa, no es algo tan marcado para las defunciones, esta gráfica representa las defunciones y la anterior a los casos y podemos visualizar que si bien aún no vemos en América del Sur un incremento como tal de las defunciones, sí han pasado varios meses en donde han tenido una tendencia y un aumento constante. Se visualiza prácticamente en el último mes una tendencia al descenso, pero que es posible que nuevamente podamos visualizar que se empiece a incrementar, dado que estamos observando que ya se empiezan a incrementar estos casos en los diferentes países. La que sigue. Los casos confirmados entonces en nuestra región, en la región de América, son 66.414.286, para que visualicen también que desde la perspectiva del análisis regional siempre estamos también visualizando estos indicadores y verificando pues cómo este comportamiento pudiera darse también en nuestro país de alguna manera similar como en algunos otros de los países donde compartimos características o determinantes similares. La que sigue, por favor.
Asimismo, también vemos la parte de las defunciones, 1.625.371 defunciones reportadas en nuestra región de América, y vemos también pues cómo ha tenido diferentes elementos de incrementos y posteriormente disminuciones y nuevamente incrementos y bajadas. Entonces, esto es, como saben, pues una situación que hemos vivido a través de todo este año y algunos meses que ya llevamos de pandemia, en donde visualizamos tendencias al incremento, posteriormente bajan y nuevamente pueden volver a incrementar los países. Por ende, pues sí es importante nuevamente hacer un llamado, ¿no?, para no confiarnos y seguir aplicando las medidas específicas. Aquí una de las representaciones de las cuales les digo que tenemos un comportamiento específico en nuestra región sur, en donde visualizamos que Argentina, ya nos visitaban durante la semana nuestros compañeros de la Argentina del sector salud y nos comentaban inclusive que estaban en un periodo de transmisión activa muy similar al que nuestro país vivió finales de diciembre y principios de enero de este año, y podemos visualizarlo en esta representación gráfica donde, como verán, pues tienen un aumento importante en sus casos diarios confirmados. Tienen hasta el 26 de mayo, con este corte, 3.562.135 casos confirmados. Vemos también que en Colombia, si bien no se ha tenido un incremento tan exponencial, vemos algunas semanas, prácticamente el último mes, en donde se ha mantenido estable esta situación del reporte de casos, pero prácticamente desde finales de marzo iniciaron con un aumento también importante en ese país. También con casos confirmados, con una cifra de 3.249.433 casos confirmados. En Uruguay, pues también visualizamos esta misma situación, en donde Uruguay prácticamente durante el 2020 tuvo una transmisión muy baja. Recordarán que de la región prácticamente era el país que tenía un menor incremento de casos, para que posteriormente también tuviera una situación de incremento a finales de diciembre y de enero, que posteriormente tuvo un descenso, pero que a partir de marzo inicia de manera exponencial también con un incremento de casos, y que pues es importante visualizar. ¿Por qué lo ponemos también y hacemos este llamado para su atención? Porque vemos que en otros países que precisamente ya tenían una cierta confianza, ¿no?, en que se había disminuido la transmisión, vuelve a incrementarse, y lo vimos también en la India. En esta situación en Uruguay, pues vemos también que en este momento y en la región sur estamos visualizando este foco de incremento importante. El total de casos confirmados, 227.888, y por supuesto pues es que nuestras poblaciones también entre todos estos países son sumamente diferentes, nuestros determinantes también diferentes, pero al final las medidas aplicables para poder disminuir la transmisión prácticamente son las mismas. Entonces tenemos que continuar aplicándolas. En Paraguay, simplemente pues también visualizar que hay una tendencia al incremento, y que pues como vemos este comportamiento en la región sur prevalece en la mayoría de los países, que sería entonces a un incremento. En Brasil, que sabemos que también siempre ha llamado la atención por su comportamiento y por ser uno de los focos también que más pues ha presentado incrementos durante toda la pandemia, tanto en casos como defunciones, también visualizamos que si bien pues se ha comportado con diferentes elementos de curvas durante toda la pandemia, vemos que se ha permanecido con cierta transmisión, y que en este momento pues vemos una tendencia también que parece ser ascendente, no tan claro como Uruguay, porque es diferente también la escala que se maneja, pero permanece también con una cierta estabilidad para la transmisión en aumento. Y de mi parte sería lo que les tengo que compartir hoy del informe técnico. Le estaríamos dando paso al doctor Rui López Ridaura, director general de Senaprece, para que nos brinde los avances del tema de la Estrategia Nacional de Vacunación. Muchas gracias, doctora Ana de la Garza. Bienvenido, doctor Chacón. Muchas gracias por acompañarnos. Como comenta la doctora Ana de la Garza, voy a dar el reporte del avance de vacunación.
un poco también lo que adelantó también el doctor López-Gatell en la mañana y yo mismo también en la mañana sobre el inicio del registro y vacunación para la década de 40-49. En esta gráfica que también ya están habituados a ella, es donde presentamos el número de dosis diarias que se aplicaron en un corte de 24 horas hasta el día de ayer a las 9 de la noche, que es cuando se cierran la gran mayoría de los puestos de vacunación. Y como podrán ver, ya llevamos 3 días consecutivos por arriba de 700,000 dosis, después del récord que tuvimos hace 3 días. El día de ayer seguimos con una eficiencia importante en la aplicación de vacunas, logrando 732,001 aplicaciones, cosa que también demuestra esta estrategia que desde hace más de una semana empezamos a tener gracias a un aumento en la proveeduría. Tenemos un aumento importante en la proveeduría en las últimas 2 semanas, y también con un plan adicional de reforzamiento que comentamos en su momento sobre el apoyo por parte de Sedena, el IMSS, el ISSSTE, en muchos de los estados que junto con la estrategia de las brigadas Correcaminos se sumaron y hemos podido activar muchos macrocentros que son el modelo más eficiente de aplicaciones diarias. Aprovecho también para agradecer mucho el trabajo de los 32 enlaces Correcaminos que esto es gran parte labor de coordinación que han tenido en cada uno de los estados, donde han tenido que tener la cooperación y colaboración con la Secretaría de Salud, con también los delegados y todo el equipo de bienestar que operativamente nos ha ayudado muchísimo a hacer una realidad esta estrategia de implementación de la vacunación. Si me pasan la siguiente. En la siguiente lo que vemos es el número de dosis acumuladas, es la gráfica acumulada de dosis. Hasta el día de ayer hemos aplicado un total de 29.239.997 dosis, y como podrán ver, eso sigue en un ascenso importante, con cambios en la pendiente por la velocidad en la que se logra, pero seguimos con un incremento importante día a día que se refleja desde la gráfica pasada. Y también señalamos este número de dosis que representa un porcentaje menor, del 0.2% de dosis que se han perdido, perdido durante la operación por múltiples razones, y es totalmente dentro de el rango esperado de vacunas que se pueden perder durante la aplicación. La siguiente, por favor. Y esto ahora, cuando lo vemos en número de personas, recuerden, la gráfica interior y el número anterior eran números de dosis, y aquí lo que tenemos, este número 20.721.248, son personas que han recibido al menos una dosis. Una parte importante, 59% de ellos ya tienen un esquema completo, ya sea que tengan 2 dosis de las múltiples vacunas que tenemos de esquemas de 2 dosis, o que hayan recibido la vacuna CanSino, que como también ya conocen todos, una sola dosis representa el esquema completo. Y tenemos 41% de este total de 20.721.000 personas, que representa 8.516.469 personas que tienen medio esquema y que seguramente se estarán programando en los próximos días o cuando la fecha lo amerite, que reciban el esquema completo. Y también es importante esto que señalamos en esta gráfica sobre la proporción o el porcentaje de la población adulta mayor de 18 años, que es la población actualmente elegible para recibir vacunación, que ya tenemos una cobertura de esta población del 23%. La siguiente, por favor. Esto es no tuvimos el día de hoy, no hemos tenido una nueva recepción de vacunas. Entonces tenemos hasta el día de hoy, y desde el 23 de diciembre hemos recibido en el país 37.765.275 dosis, distribuido en estas 5 diferentes marcas. Aún sigue siendo Pfizer-BioNTech
la marca de vacuna o el tipo de vacuna que más hemos recibido, con 14.6 millones, AstraZeneca con 9 millones, Sinovac 7 millones, Sputnik V con 2.4 millones y CanSino, que es la vacuna que también se libera aquí, que recibimos el granel por parte de la empresa CanSino China, se envasa aquí en México y se ha liberado ya un total de este número de dosis. La siguiente, por favor. Y es el cronograma que también lo presentamos día con día. Como ven, es un cronograma, es el cronograma semanal, eso es hasta el domingo. Y los días que ya están señalados en amarillo es lo que ya se ha recibido, y esto ya desde ayer ya habíamos dado cuenta que hemos recibido un total de 1.284.660 dosis de Pfizer-BioNTech en 3 cargamentos, martes, miércoles y jueves. También el día de ayer llegó este cargamento de AstraZeneca por parte de la plataforma multilateral COVAX, que recibimos 2.3 millones, y aún está pendiente por recibir casi 2.2 millones de dosis de AstraZeneca que recibiremos el próximo domingo, y esto es el total de dosis que recibiremos en la semana, tomando en cuenta todos estos embarques, solamente AstraZeneca y Pfizer-BioNTech, de casi 5.8 millones de dosis. La siguiente. Y ahora, para recordar lo que yo mismo anuncié en la mañana, es importante recordar y seguir recordando que el eje de progresión que tenemos en la Estrategia Nacional de Vacunación para COVID, el eje prioritario es edad, y vamos cubriendo de acuerdo a edad, recordando también que la definición de este eje prioritario, que fue una recomendación muy importante del grupo de expertos, del GETAF que tenemos, fue precisamente con el objetivo principal de reducción de la gravedad de la enfermedad y por lo tanto también de mortalidad. Ya cubrimos en esta primera etapa el personal de salud de primera y segunda línea, también de febrero hasta mayo se vacunó a la población adulta mayor, 60 años y más, principalmente en su primera y en su segunda dosis, casi en la totalidad, y desde mayo iniciamos también con la vacunación de primeras dosis en la década de 50-59, y también iniciamos a partir del 11 de mayo que se anunció, iniciamos también la vacunación en embarazadas. Y la siguiente etapa, que es la que se está anunciando el día de hoy, es el inicio ya de la vacunación para la siguiente década de la vida, la de 40 a 49 años, y con esta meta. En la siguiente, por favor. Es lo que reflejé en la mañana. La meta que tenemos para esta edad es el 70% del total del censo. El censo que tenemos estimado es de 16.35 millones de personas en la década de 40 y 49 años en toda la República, y dado las estimaciones que tenemos de aceptabilidad, estamos poniendo esta meta del 70% de esta población que acudirá a la vacunación, y por lo tanto representa casi 11.5 millones de personas. ¿Por qué estamos iniciando ahora? Principalmente porque ya estamos prácticamente terminando la meta que habíamos puesto como prioritaria, y dada la proveeduría que tuvimos desde hace 2 semanas y la de esta semana, nos permite asegurar que estamos activando en este caso 228 municipios en 16 estados en la próxima semana, para que para el 5 de junio podamos terminar con todas las segundas dosis pendientes de adulto mayor. Muchas de estas dosis, o la gran mayoría, o todas, eran de AstraZeneca, que como también lo hemos comentado, es la vacuna que tiene un mayor intervalo entre la primera y la segunda dosis, y por eso hasta ahora era cuando era programada su segunda dosis. Pero también estaremos aplicando en 1,095 municipios en la próxima semana, en 30 estados, lo que falta, los municipios que faltan por activar la vacunación para la década de 50-59, y por lo tanto estaríamos cubriendo en principio la primera aplicación, la primera dosis de esta población. Y también tenemos, y el día prácticamente de hoy, aunque en el fin de semana todavía estarán vacunando a algunas personas del personal educativo, pero como también se anunció en la mañana,
con estos dos últimos estados, Chihuahua y Puebla, estaríamos terminando ahora sí con las 32 entidades federativas del personal educativo. Ahora, ¿cuáles son los detalles operativos que pensamos en esta estrategia de reforzamiento, de innovación, dada la proveeduría y también las diferencias en esta edad de 40 a 49 años, donde en principio es una población que está mayormente concentrada o más concentrada que otras décadas en áreas urbanas, pero también tiene mucho más posibilidad de movilidad? Entonces, por un lado, estamos priorizando ciertos municipios. En la primera fase hay municipios que ya tenemos muy bien identificados, donde durante toda la pandemia han reflejado los mayores índices de mortalidad, pero precisamente ahora tenemos algunos estados que tienen mayor riesgo de repunte o de rebrote, y son estados principalmente en la península del sureste, algunos estados que tienen una gran actividad turística, especialmente Quintana Roo con Cancún, que ya lo hemos hablado, pero también en Baja California Sur, Los Cabos, y así hemos identificado algunos municipios que son de mayor prioridad por el riesgo del rebrote que tienen, y entonces ahí estaremos priorizando, además de las grandes ciudades. Parte también de la innovación, como lo comenté en la mañana, es el poder tener en la instalación de estos macro megacentros de más de 40, 50 células que tienen la capacidad de estar vacunando un ritmo de entre 8,000, 10,000 o hasta 15,000 dosis diarias en un macrocentro, y por lo tanto se puede tener la eficiencia para lograr los números que hemos obtenido en los últimos días. Y también la idea es, dada la movilidad que tienen las personas de 40 a 49 años, el poder abrir macrocentros regionales que puedan cubrir más de un municipio, donde las personas se puedan mover a vacunar y hacerlo igual de eficiente. Pero también es muy importante recordar a la población que de manera concurrente se van a estar aplicando las segundas dosis y activando sitios para segundas dosis en la población de 50 a 59. Se va a seguir con el esquema de mujeres embarazadas, y también recordar que todas las personas que no se han vacunado y que ahora decidieron vacunarse, ahora sí de 40 en adelante, es decir, personas adultas mayores de la década de 50 a 59, es muy importante que también acudan en el momento que se activen los sitios de vacunación en el municipio de su residencia, que activen y van a recibir su primera dosis si ya están convencidos de aplicársela. La siguiente, por favor. Entonces, la invitación a la población de 40 a 49 años a registrarse en esta página, en el registro que hemos activado para otras edades, en esta página mivacuna.salud.gov.mx, que se activó desde la primera hora del día de hoy. Ya tenemos cerca de 2.5 millones de personas preregistradas. Los únicos datos que necesitan son los que se mencionan aquí en la diapositiva. Y una parte que es muy importante también que la población entienda es que el registro no tiene relación alguna con el orden de aplicación. Para la estrategia operativa es muy importante, el registro nos ayuda a planear, nos ayuda a convocar, pero no implica el orden. No porque me registré antes me va a llegar la vacuna antes, sino que precisamente es activando los municipios prioritarios donde se van a ir activando, y el registro nos va a ayudar tanto en la planeación como en la convocatoria. La siguiente y última, y solamente como diapositiva introductoria al tema que nos va a hablar el doctor Chacón. Recordad, no habíamos ya dado este número, pero hasta el día de hoy, con las dosis aplicadas hasta el corte de ayer a las 9 de la noche, tenemos un total de 107,166 mujeres embarazadas que ya recibieron su primera dosis de aplicación. Hay algunas mujeres embarazadas, especialmente en el sector educativo, que recibieron vacuna CanSino y por lo tanto serían ya de esquema completo, pero aquí la mayoría han recibido su vacuna o la primera dosis de vacunación, cosa que es un avance muy importante, y creo que agradezco mucho que la población haya entendido, pero creemos que todavía podemos ir más rápido. La prioridad de la vacunación del embarazo, como recuerdan, la activamos el 11 de mayo, fue por una recomendación del grupo experto, se definió la parte operativa, también ya vino en una ocasión la doctora Carla Berdichevsky, la directora general del Centro de Equidad y Género y Salud Reproductiva, para hablar de la importancia y de la necesidad. Pero agradezco mucho también el apoyo ahora del doctor Chacón para seguir reforzando este punto e invitar a todas las mujeres embarazadas que acudan al sitio de vacunación
cuando se activen en su municipio para tener esta cobertura efectiva. Con esto termino y pues le daría la palabra entonces al doctor Chacón. Muchas gracias. Ante todo, muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación por parte de la Secretaría de Salud, del doctor López-Gatell, del doctor Cortés Alcalá, la doctora Ana de la Garza. Muy honrado de estar en este recinto, un orgullo nacional, y de estar presente entre ustedes y todos los mexicanos que nos ven. Definitivamente, la pandemia se identificaron factores de riesgo. Estos factores de riesgo, a todos conocidos como diabetes, sobrepeso, hipertensión. Pero sin embargo, al paso del tiempo de la pandemia, a tener millones y millones de casos en todo el mundo, observamos otro grupo de riesgo que tiene gran importancia dentro de la pandemia y que ha generado mucha mortalidad, que son las embarazadas. Y el objetivo principal de esta plática es convencernos de que la mujer embarazada se debe de vacunar contra COVID. ¿Por qué? La mujer embarazada, como se observa en la diapositiva, tiene mayor riesgo de hospitalización, un riesgo relativo de más de 3 veces más que una mujer no embarazada. Mayor riesgo de ser admitida a la terapia intensiva, mayor riesgo de requerir ventilación mecánica y peor aún, si yo tengo una mujer embarazada y otra no embarazada en la terapia intensiva, la mujer embarazada tiene 22 veces más riesgo de morir que la no embarazada. Por lo tanto, es un grupo de riesgo. Es un grupo que aparte es un binomio. Y si la mujer embarazada se afecta, obviamente la mujer infectada con COVID, entonces va a tener mayor riesgo con los bebés. Va a tener mayor parto prematuro, mayor hospitalización de esos prematuros y que también tienen mayor riesgo de fallecer. Entonces es un binomio. Es una población de riesgo, pero por 2, porque estamos hablando de un binomio. Y obviamente si la mujer embarazada además es mayor de 35 años, diabética, tiene sobrepeso, es hipertensa, etcétera, su incremento es hasta el doble o el triple más de que si no tiene esos factores de comorbilidad ya conocidos. La siguiente, por favor. Ahora, un factor que se discute mucho, y yo como que he trabajado en el desarrollo de ensayos clínicos de vacunas, es que en los ensayos clínicos para estas vacunas en particular, para uso de emergencia, no se incluyeron mujeres embarazadas. Y eso es quizás lo que mucha gente se opone, como si no se incluyeron embarazadas en los ensayos clínicos, ¿por qué las vamos a vacunar? Ok, es muy importante recordar en el segundo punto que las vacunas que pueden conferir un riesgo a la mujer embarazada o al binomio, en este caso también al feto, son las vacunas vivas atenuadas, o sea, aquellas vacunas que están vivas pero con una mínima capacidad de producir infección, pero se están replicando, como el ejemplo de la vacuna de la rubiola, está contraindicada en el embarazo, como la vacuna de fiebre amarilla, entre otras. Sin embargo, desde el marco teórico científico, ninguna de las plataformas vacunales o tipos de vacunas que tenemos contra COVID-19 son vivas atenuadas. Son vectores virales no replicantes, son de RNA, son inactivadas o son sintéticas, o sea, no tenemos ninguna vacuna hasta ahora que sea viva atenuada. Por lo tanto, desde el punto de vista teórico-científico, no generarían un riesgo ni a la mujer ni al feto. Eso sí, los estudios preclínicos de todas las vacunas que actualmente se han usado en animales embarazadas, no se vio ningún riesgo en esos animales. O sea, en la parte preclínica no se vio ningún riesgo, ninguna malformación, nada. La siguiente, por favor. Y ya tenemos evidencia real en humanos. Y este es un estudio, un adelanto de un estudio del CDC de Atlanta, del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, publicado en New England Journal of Medicine en abril, y este estudio continúa. Empezó en diciembre del 2020 y esta data es hasta febrero del 2021. Obviamente aquí hay que recalcar que solamente incluye mujeres embarazadas vacunadas con vacunas de RNA mensajero, la de Pfizer y la de Moderna, que son las que usan allá. Pero se incluyeron casi 4,000 mujeres embarazadas en una cohorte,
Una cohorte es un grupo de mujeres embarazadas que se está siguiendo a futuro para ver cómo terminan esos embarazos. Y este estudio reporta de 827 mujeres que ya completaron el embarazo, pero el estudio continúa y seguirá continuando. La siguiente, por favor. Los resultados son bastante halagüeños de este estudio, de estos 829 embarazadas en las cuales ya nacieron sus bebés. En la columna izquierda vemos el evento: aborto, óbito, que es como un aborto pero de más de 20 semanas, parto prematuro, malformaciones congénitas y muertes del bebé. En la siguiente columna es la incidencia publicada, o sea, lo que ocurre de manera natural en una mujer embarazada, la frecuencia que puede ocurrir cada evento. Y en la columna de la derecha podemos ver la incidencia de esos eventos que se vieron en estas 829 mujeres que terminaron sus embarazos. Si comparamos abortos, naturalmente ocurren entre 10 y 26%, y la incidencia del estudio es 12.6%, o sea, está en el rango normal. Si estuviera arriba del 26%, ya me preocuparía. Óbito, que es como el aborto, pero en el mayor de 20 semanas de embarazo, es menos de 1%, aquí es 0.1%, no es mayor. Parto prematuro igual, 8 a 15% lo natural, contra 9.4% lo observado en el estudio. Malformaciones congénitas, que es algo que todo el mundo piensa, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque este estudio, el 29% de las mujeres embarazadas estaban en el primer trimestre de embarazo, que es cuando se llama la embriogénesis, cuando el bebé se está formando, sus órganos se están formando. Las malformaciones congénitas naturalmente ocurren en un 3%, en el estudio fue 2.2%. Y muerte del bebé, prácticamente pues no hubo ningún muerto. Y otra cosa muy interesante, los efectos colaterales después de vacunarse, llámense fiebre, dolor, todo lo que los vacunólogos llamamos reactogenicidad, no fueron diferentes entre embarazadas versus no embarazadas. Entonces, esto es muy halagüeño, y definitivamente la decisión ante el gran impacto que está teniendo COVID-19 en embarazadas de vacunarlas es buena, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista ético. La siguiente, por favor. Entonces, las recomendaciones interinas de este mes de la Organización Mundial de la Salud contra COVID-19 en embarazadas es que el beneficio-riesgo justifica la vacunación en embarazadas. Esa es actualmente la recomendación de la OMS, en base a lo que ya estamos hablando. Se debe de proveer, sin embargo, información a toda mujer embarazada de lo que puede tener, y decir, si usted presenta fiebre, si tiene una hemorragia, lo que sea, inmediatamente tener un centro hospitalario o un centro de salud donde la puedan atender. Otra cosa muy importante es que no se requiere una prueba de embarazo previo a vacunarse. No, hay que vacunarse. Y es esencial, esto es muy importante, lo que los vacunólogos llamamos la farmacovigilancia, el seguimiento, o una cohorte, un grupo de mujeres embarazadas, seguirlas siguiendo, llamarles, cualquier cosa que vengan a buscarnos, para poder nosotros estar seguros de que no ocurre nada. Entonces, esto es actualmente la recomendación. En cuanto a beneficio, riesgo, se justifica la vacunación con la embarazada y se debe administrar. La siguiente, por favor. Esto no me pidieron que hablara de embarazadas, pero creo que hay que comentarlo, de lactancia, porque no lo comentan mucho. La mujer embarazada que va a lactar o la mujer que está lactando en ese momento. No hay suficiente información de vacunación en mujeres lactando, porque en los ensayos clínicos tampoco fueron incluidas. Sin embargo, el perfil científico de las vacunas que no son vivas atenuadas, si no le afecta a una embarazada, mucho menos a una mujer lactando. Y otra, la lactancia per se salva millones de vidas. Y otra, ya hay estudios publicados que una mujer vacunada que está lactando le transmite anticuerpos al bebé y lo protege pasivamente. Por lo tanto, la OMS, en mayo también, sugiere vacunar contra COVID-19 a toda mujer durante la lactancia. Siguiente, creo que es la última.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chacón, por la presentación. Creo que es muy importante nuevamente recordar el tema, ¿no?, del embarazo y COVID, y que quede un poco más claro algunas dudas o algunos elementos que nos pudiera apoyar el doctor, el experto, ¿no?, también en materia sobre esta temática. Me gustaría pasarle la palabra al doctor Rui López Ridaura, quien iniciará con algunos elementos de algunas dudas también que quiere externar para que el doctor Chacón nos pueda compartir su experiencia. Doctor Rui, escuchamos. Muchas gracias, Ana de la Garza. Muchas gracias, doctor Chacón. Muchas gracias por la presentación. Creo que fue muy clara y dirigida a las personas y con mucha puntualidad de los aspectos que tienen que considerar las personas. A mí tengo que confesar que en algún momento pensé que íbamos a tener una tasa de respuesta más baja. Creo que la tasa ha sido buena, pero claramente hay muchas mujeres embarazadas que requieren y que tenemos que incrementar, y por eso esta plática en esta conferencia es de gran importancia. Una de las cosas que me gustaría ver si podías extender un poco más era precisamente en la parte de la farmacovigilancia. Una de las cosas que hemos pedido nosotros es que y esto es parte de lo que le damos. Hay dos cosas que me gustaría, uno, recordar que en algún momento se pensó la necesidad de tener un consentimiento informado y firmado por las mujeres embarazadas para recibir la vacuna, y desde el grupo de expertos que lo recomendaron y nosotros en la estrategia operativa decidimos que no era necesario, que realmente el recibir la vacuna teníamos mucha evidencia de su seguridad y teníamos mucha más evidencia del beneficio contra el riesgo. Y por eso, como a cualquier otra persona, la recomendación era vacunarse. Pero lo que sí estamos dando en la operación es pedirle a la mujer embarazada que acuda a su consulta prenatal para que tenga también esta farmacovigilancia. Entonces, un poco en esta farmacovigilancia, que no solamente es la activa que estamos pidiendo casi a cualquier población, sino también en este caso que tengan la vigilancia prenatal y que de una forma el personal de salud que vigila el embarazo pueda activamente también tener una acción de farmacovigilancia más activa. No sé si nos puedes hablar de esta necesidad y para darle este mensaje a la población. Gracias. Sí, doctor, definitivamente es algo que se tiene que contemplar. Y yo creo que podemos hacer el ejemplo que se está haciendo en Europa y en los Estados Unidos. La farmacovigilancia de la mujer embarazada vacunada. Aquí lo que se está haciendo es lo que usted ya comentó, una farmacovigilancia dirigida, pero con un entrenamiento particularmente del médico familiar o el médico ginecobstetra, quien está a cargo de esas mujeres, porque son realmente quienes las van a seguir durante el embarazo, y el entrenamiento de los neonatólogos o pediatras o médicos familiares que van a hacerse cargo de los productos o de los bebés que van a nacer. Si nosotros hacemos un buen entrenamiento a ese personal de la salud y obviamente difundimos las bondades de vacunar a la mujer embarazada contra COVID-19, contra los riesgos de no hacerlo, definitivamente todavía vamos a tener, yo creo, mayor aceptabilidad y mucho menor vacilación a la hora de vacunarse. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, doctor Rui, por compartir con nosotros estos elementos. Y, doctor, pues, nuevamente, pues sería importante si desde su perspectiva nos podría nuevamente enfatizar si las vacunas que tenemos aquí en nuestro país en este momento se pueden colocar en las mujeres embarazadas y son seguras. Hay muchas inquietudes que muchas veces nos escriben y nos comparten también las comunicadoras y comunicadores al respecto de muchas dudas que aún persisten en las mujeres al respecto de la seguridad. ¿Podría compartirnos algunos detalles? Sí, el perfil de seguridad que se ha visto ya en fase 4, o sea, ya en la vida real, en mujeres vacunadas con cualquiera de las vacunas que se están administrando en el mundo, es muy bueno, es muy positivo. Obviamente, la mayor evidencia se tiene, y publicada,
y con análisis estadístico, con lo que yo presenté, que es la presentación del CDC. Pero se está viendo con todas. De hecho, el gobierno chino en abril lanzó un comunicado que ellos tienen una cohorte con las vacunas de ellos y nosotros tenemos 2 vacunas chinas, CanSino y Sinovac, en las cuales, sin mencionar números, hablan de que hay un perfil de seguridad muy bueno vacunando embarazadas con las vacunas de China en China y lo recomiendan. De hecho, ellos vacunan a las mujeres embarazadas como dentro de su campaña. Yo creo que desde una perspectiva también como infectólogo, como una vacuna que no se replica va a afectar a la mujer o va a afectar al bebé. Otra cosa importante es también indicar cuándo no se debe de vacunar. Y esto es una sugerencia también del CDC y también es de la OMS. No es una recomendación, es una sugerencia que la última dosis o la primera dosis sea no después de la semana 36, por la cuestión de la fiebre y que puede desencadenar un trabajo de parto. No después de la semana 36, pero es una sugerencia relativa, no absoluta. Gracias, doctor. Pues, si les parece, abrimos a preguntas también. Nos gustaría escuchar a nuestros compañeros y compañeras. Por favor, adelante, si gusta hacer la pregunta. Gracias. Claro que sí. Buenas noches. Juan Hernández, de Diario Basta, de Grupo Cantón. Es precisamente también esta situación de las mujeres embarazadas, pero nos estamos refiriendo a lo que son las menores de edad, a las menores de 18 años, que ahorita por el momento, no se está recomendando la vacuna. Quería ver si nos puede explicar un poquito más por qué ahorita no sería recomendable, sobre todo para disipar las dudas precisamente de esta población que quiere de alguna manera, el embarazo adolescente, que quieren ver precisamente por qué ahorita tendría que esperarse un poquito más. Gracias. La respuesta es muy sencilla. El grupo de 12 a 18 años todavía no se vacuna. Entonces, por eso es de que no se está implementando la vacunación en menores de 18 años, embarazadas o no embarazadas. Esa es la respuesta, no le encuentro otra. Y creo que incluso la decisión de vacunar a partir de los 18 años, aun cuando las no embarazadas de 18 años no se están vacunando, es excelente, porque les acabo de mostrar. Una mujer que está en terapia intensiva embarazada tiene riesgo de morir 20 veces más que una no embarazada en terapia intensiva. Entonces, es una decisión bastante acertada. Gracias, doctor Chacón, por la respuesta. No sé si el doctor López Ridaura quisiera complementar con algún detalle. Sí, nada más, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Chacón. En efecto, todavía nuestras plataformas vacunales que tenemos activas no están aprobadas en México para su aplicación en menores de edad. Estamos evaluando, ya que con Pfizer ya en varios países y ahora en la Unión Europea se aprobó también para los grupos de 12 a 16 y de hasta 18 años. Se está evaluando. Ahora, lo que también hay que considerar es que aún dentro del riesgo de embarazada, también las de mayor riesgo son las de mayor edad. Las de mayor riesgo son las que tienen alguna comorbilidad. Entonces, dentro del grupo de embarazo, menor edad es menor riesgo asociado a COVID, aunque el riesgo de cualquier embarazo, en embarazo adolescente, es muy importante. Entonces, por eso esos embarazos en embarazo adolescente requieren una vigilancia muy importante, pero por lo pronto no tenemos una opción de vacunar a este grupo. Gracias, compañero, por favor. Sí. Muy buenas noches, doctor. Janet Galindo, de Mundo Farma. Para el doctor Enrique, si me hace el favor, ¿qué se sabe de el síndrome el síndrome multisísmico que se inflama todos los órganos para los niños, que se da generalmente entre los niños menores de 5 años a 9 años, ¿no? Pues si me permiten contestar, Adelante. contesto porque esto no se asocia a la vacuna.
¿no? Se llama síndrome multiinflamatorio sistémico, que es muy parecido a una enfermedad que se da en niños muy chiquitos, que se llama enfermedad de Kawasaki. Pero es más grave, es más severa. Se da en niños más grandes que el Kawasaki, se da en niños en edad escolar, adolescentes, incluso adultos jóvenes. De hecho, la primera publicación de este síndrome en México la hizo un servidor, los primeros 2 casos publicados internacionalmente. Luego la Ciudad de México, el Hospital Infantil me ganó, me alcanzó con las siguientes publicaciones, ¿no? Esta enfermedad es grave, ataca todo el sistema, los vasos sanguíneos, las venas, las arterias se inflaman, puede haber complicaciones en el corazón y es potencialmente grave. Afortunadamente no es tan frecuente, ni por mucho, a las complicaciones de COVID-19 que se presentan en el adulto, y más en el adulto que tiene comorbilidades ya conocidas, entre ellas el embarazo. Pero sí, es una enfermedad para la cual pues ya se están llevando ensayos clínicos en niños, en vacunas. Esperemos para otoño, más o menos, tener ya, para mediados de año, tener algunos análisis interinos de los fase 3, yo estoy participando en uno, y quizás para otoño salir ya la vacunación para niños, que también es muy importante para detener la pandemia, porque el niño, aún no teniendo síntomas, transmite, ¿no? Pero sí, ese es el MISC, el famoso MISC, que antes se llamaba de otro nombre, ya le pusieron MISC. Ok, entonces no tiene, en este momento no se está relacionando con casos post-COVID, o con casos COVID. Sí, el MISC es una enfermedad autoinmune disparada por infección por COVID. Y ya se están conociendo muchos factores genéticos al respecto. Es un tema muy vasto, muy amplio. Yo creo que sería como para otra conferencia de prensa, porque sí es muy vasto, pero es una enfermedad no tan frecuente como lo que se ve en adultos, pero sí puede ser grave. Okay. Muchísimas gracias. Y en cuanto a, bueno, ya ahorita me la comentó, para la vacunación a los niños menores, ya se está contemplando entonces a los niños de 12 a 18 años. Sí, en los Estados Unidos con Pfizer ya se autorizó, también la EMA en Europa también la autorizó, la de Moderna no tarda en autorizarse también en ese grupo de edad, tanto por FDA como por EMEA, esas vacunas de RNA mensajero. Las otras, como la de Astra y la de Janssen, todavía les falta un poquito más para que sean aprobadas en ese grupo de edad. Ok, pero esto ya también se está contemplando para realizarlo entonces aquí en México. Eso no lo puedo contestar yo. Gracias. Doctor López Ridaura, ¿habrá alguna información al respecto? Gracias. Aunque ya se han comentado. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, eso ya lo hemos comentado también en otras conferencias vespertinas. Ahora la prioridad es seguir con los grupos de edad que tenemos, pero ya justo también hemos pedido, y tanto a las casas farmacéuticas que ya han metido y sometido expedientes, pues que también empiecen a someter las aprobaciones en COFEPRIS para irlas evaluando y en su momento aprobarlas, ¿no? Pero esto, tenemos tiempo, pero ya hemos también hecho esta solicitud para iniciar la evaluación de los expedientes y en su momento la aprobación. Ok, gracias. Doctor. Muchas gracias. Adelante, por favor, nos queda tiempo para una pregunta. Buenas noches, doctores. Sergio Noble, de Pulso Saludable. De estas 107,166 mujeres embarazadas, ¿al momento ha habido algún reporte de que alguna tenga alguna contradicción o que haya tenido algún síntoma negativo? Sí, como saben, ¿no? Desde la Dirección General de Epidemiología contamos con un sistema que vigila de manera específica los efectos que pueden ser atribuibles a la vacunación e inmunización. Evidentemente, pues de ahí ya se han presentado los SAVI, también incluyen a este grupo de mujeres embarazadas y hasta el momento en específico como tal no se ha presentado algún caso en particular
particular del cual se tenga conocimiento. Y en este momento, pues recuerden que también este sistema realiza en específico la vigilancia y las sesiones de dictaminación cuando ocurren situaciones de eventos que son necesario revisar con un grupo de expertos. Se realiza toda la dictaminación correspondiente y evidentemente pues de ahí se dictamina. Seguramente si hubiera más información, yo no tengo el dato específico, se estará también comentando en breve en ese particular. No sé si el doctor Ruy tenga algún otro dato al respecto. No, ok. No. Una más, el día de ayer el Consejo de Salubridad General mencionó, bueno, en un una publicación, mencionó que trabaja en una estrategia farmacéutica nacional. Quisiera saber cómo será y cuál es el objetivo que persigue esta. Gracias. Doctor Ruy López. Sí, gracias por la pregunta. Realmente esto es pues parte de los grupos de trabajo que el mismo Consejo de Salubridad General tiene. Realmente la necesidad de una política nacional farmacéutica es una prioridad que hemos visto desde la Secretaría. Estamos trabajando en múltiples grupos de trabajo técnico y estratégico en esto, y esto es un grupo más que está también pues brindando opinión y elementos para considerar en esta política que se está construyendo desde la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues estoy viendo que son las 20 horas, 20:01. Y les queremos pues agradecer su atención, nuevamente su participación en esta conferencia de prensa. Doctor Chacón, muchas gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia nacional e internacional, y pues agradecerles también a quienes nos visualizan desde las diferentes plataformas y a los compañeros y compañeras aquí presentes. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.